Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 25 de octubre, viernes de la semana 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, leemos hoy el capítulo 4, versículos 1 al 6. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos y actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Una vez que Pablo ha explicado la profundidad de eso que le ha sido revelado, de ese llamamiento al cual cada uno de nosotros es convocado por el Señor en la gracia del Señor para vivir a la altura de los hijos de Dios, va a acentuar el tema de que no es posible vivir en el conocimiento de esa gracia de Dios si no es con un profundo sentido comunitario. Un sentido comunitario que requiere nuestro esfuerzo, que no es gratuito, que lo tenemos que trabajar y que esa unidad como comunidad es imprescindible. Fíjate cómo inicia esta parte de la carta a los Efesios. Declara que está prisionero, es decir, esta es una de las cartas de Pablo desde la prisión. Ya cuando está viviendo su prisión, es decir, el último recorrido de su vida. Yo, Pablo, prisionero. ¿Prisionero por qué? ¿Porque soy un delincuente? ¿Porque he hecho el mal? ¿Porque he asesinado? No, por la causa del Señor. Qué bonito testimonio es este. Yo prisionero por la causa del Señor. Es decir, que estoy hablando desde el testimonio de aquel que ha decidido poner toda su vida en juego por la predicación del Evangelio, y esto ha llevado a que pierda la libertad al menos material, la libertad física. Soy prisionero. Desde esta condición, como testigo de aquel que ha estado dispuesto a sufrir los tormentos por seguir el Evangelio, los exhorto. ¿Y los exhorto a qué? ¿A que salgan y luchen y peleen entre ustedes? No. A que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Ya decíamos durante todos estos días al leer la carta a los Efesios, qué importante es que cada uno de nosotros tenga esa conciencia, la conciencia del profundo amor de Dios, del inmenso amor de Dios. Si yo soy consciente de la gracia que he recibido, de que soy coheredero del reino de Dios, de que pertenezco a la familia de Dios, entonces voy a poder asumir la responsabilidad que tengo delante de esta gracia. Y por eso San Pablo dice, bueno, vivan una vida a la altura, digna del llamamiento que han recibido. Si yo he sido llamado a ser hijo de Dios a través del bautismo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esforzarme para vivir a esa altura. La salvación es gratuita. Lo ha explicado Pablo, nadie se la ha merecido, nos ha sido dada. Ese es el amor de Dios. Pero de ahí viene nuestra respuesta.
Y nuestra respuesta es la decisión de vivir una vida a esa altura, a la altura del llamamiento que hemos recibido, que es ser hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta esto? Sean siempre humildes y amables. Características entonces que deben formar parte de nuestra vida continuamente. En primer lugar, humildad, siempre la humildad, la amabilidad. La amabilidad tiene que ser el modo en el cual funciona siempre aquel que quiere vivir como hijo de Dios. Sean comprensivos, que requiere esfuerzo, requiere lógicamente el ponerse en los pies del otro. Eso es comprender. No se puede comprender desde mi óptica, desde mi visión. Para comprender al otro, yo tengo que hacer siempre el esfuerzo de ponerme en los zapatos del otro. Y fíjate lo que sigue. Sopórtense mutuamente con amor. Sopórtense mutuamente con amor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nunca voy a encontrar un entorno donde todo me simpatice, donde el comportamiento de todos los demás sea a mi medida, sea como yo lo espero, sea como yo lo quiero. No, no estoy llamado a pretender que todo el resto cambie a mi alrededor, que todo sea favorable para que entonces yo pueda estar tranquilo y entonces pueda ser amable, entonces pueda ser humilde, entonces pueda ser comprensivo. No, el entorno siempre va a ser difícil. El encuentro entre los seres humanos siempre requiere comprensión, pero requiere sobre todo ese esfuerzo para soportarse, soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a mí no siempre me va a ser agradable cómo es el otro. El otro no tiene por qué estar hecho a imagen mía, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis caprichos. Esto que parece bastante lógico y bastante normal es uno de los puntos más difíciles para muchas personas. Para muchas personas que siempre están pretendiendo que el otro se haga a mi imagen, que el otro cambie, que el otro se adecúe a mí. No, no es el camino. No es el otro el que tiene que soportarme a mí, soy yo el que tengo que soportar y soportar mutuamente, sabiendo que así como hay cosas que a mí me molestan de los demás, también hay cosas que a los demás les molestan de mí. No nos gusta a veces pensar en eso. Yo trato de no ser antipático con nadie. Siempre va a haber cosas de mí que no le son agradables al otro y por eso sopórtense mutuamente. ¿Y cómo voy a lograr soportar al otro? ¿Cómo el otro va a lograr soportarme a mí? Con amor. Con amor. Y entonces la palabra, esfuércense. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. ¿Qué requiere la unidad? La unidad requiere el esfuerzo. ¿A quién le está hablando? A la comunidad cristiana, es decir, a la iglesia. La unidad de la iglesia requiere de nuestro esfuerzo. Y a partir de ese esfuerzo, de esa unidad de la iglesia, lógicamente entendemos todo tipo de unidad. La unidad familiar se adquiere con esfuerzo. No crece como hierba silvestre. No, surge del esfuerzo de cada uno de sus miembros, manteniéndose unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Es decir, procurando y esforzándose en mantener la paz. Qué fácil es armar la guerra en todo tipo de ambientes. ¿Y por qué es tan importante este esfuerzo para mantener la unidad? Y lo explica San Pablo. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Oye, si yo soy consciente de haber sido llamado a ser hijo de Dios, ¿cuál es la condición del que está al lado mío? La misma esperanza, la esperanza en la resurrección, la esperanza en la gracia de Dios. Por tanto, vivimos en una sola fe.
Y entonces entendemos por qué la Iglesia tiene que luchar y esforzarse por mantener la unidad, porque no podemos mostrarnos al mundo como Iglesia de Dios si no reconocemos que uno solo es el Señor, una sola la fe, uno solo el bautismo, un solo Dios y Padre de todos que reina sobre todos y actúa a través de todos y vive en todos. En definitiva, lo que está diciendo San Pablo es solo en esa unidad, solo en el esfuerzo de esa unidad. ¿Vamos a ser testigos de Dios? ¿Vamos a poder testimoniar que verdaderamente somos hijos de Dios? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Todo el discurso que hemos estado escuchando en estos días es un discurso escatológico. ¿Qué significa? Sobre esas realidades últimas. Mirar hacia el destino de nuestra existencia y mirando, en primer lugar, el destino de nuestra vida. Es decir, cómo de este mundo vamos a pasar. Este discurso ha iniciado en la avaricia. El Señor ha llamado la atención sobre la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia es tener el corazón puesto en las cosas de este mundo, como si las cosas de este mundo nos fueran a dar la gran seguridad que me va a dar paz y tranquilidad. Y el Señor nos dice, no, esto no. Y por eso, que eso es lo que tienen que procurar, estar atentos, estar listos, saber que tienen una responsabilidad, que se les va a pedir cuentas sobre sus actos, sobre su vida. Y en esta línea es que continúa el discurso del Señor. Y entonces leemos hoy: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Qué extraña manera de iniciar una reflexión. Pero la reflexión es sumamente sencilla, la que está proponiendo el Señor. ¿Eres capaz de reconocer que hay nubes y que va a llover? Ah, sí, porque yo veo las nubes oscuras y reconozco que va a llover. ¿Eres capaz de reconocer entonces signos tan claros y evidentes? ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Diciendo, oye, todo ser humano tiene la capacidad para reconocer las cosas básicas. No necesito ser un genio, no necesito ser un científico, no necesito ser un filósofo, no necesito grandes estudios para reconocer las cosas básicas. Entre esas cosas básicas, ¿cuál se encuentra? Que en este mundo no me quedo. Que en este mundo no me quedo. Qué básico es darse cuenta de esto. Que si yo me empeño toda mi vida por procurar la seguridad en este mundo, bueno, ¿qué es lo que voy a obtener? Ah, no, voy a tener paz y tranquilidad y voy a estar seguro en este mundo. No, no lo vas a estar. Porque nunca has tenido seguro ni un solo minuto en este mundo. Y esto requiere una gran inteligencia para darse cuenta. No requiere una gran inteligencia. Y sin embargo, qué difícil es para muchos corazones abrir los ojos para ver esta realidad. Ustedes tienen esa capacidad.
capacidad para leer los signos de los tiempos. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué no abren los ojos y se dan cuenta de esas realidades que son tan evidentes? Yo no estoy en este mundo para hacerme una morada permanente. No me va a dar la felicidad el acaparar bienes en este mundo, en el asegurarme las cosas en este mundo. No va a constituir la finalidad de mi existencia el haber logrado tener tantas cosas en este mundo. No es que yo lo que más quería era conocer y viajar y estar en todos lados. Yo lo que más quería era tener mi casa. Yo lo que más quería, todas estas cosas que podrán ser hermosísimas y bellísimas, pero no son la finalidad de tu existencia. ¿Cuál es entonces la finalidad de tu existencia? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Estoy en este mundo solo para procurarme la seguridad en este mundo o estoy en este mundo para procurar la seguridad de alcanzar la vida eterna? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene ahora? ¿Qué es lo que me conviene ahora? Y entonces el Señor comienza a explicar. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Qué bonita expresión. ¿Por qué? Porque nos recuerda la esencia de nuestra vida. ¿Cómo estoy yo en este mundo? En camino. En camino. Cuando yo digo en camino, ¿qué es lo que digo? Que ha tenido un punto de inicio y tiene un punto de fin. Ese es el camino. La vida es un camino si yo tengo claro que tiene un punto de inicio y un punto de fin. Para muchas personas la vida no es un camino. ¿Por qué? Porque no conocen el punto de destino. No, es un camino que yo no sé a dónde me va a llevar. Pero por supuesto que sabemos a dónde nos va a llevar a la muerte. Vamos a morir. Ese va a ser el punto final de este camino que se llama la vida presente. ¿Y qué va a pasar entonces? Y ahí es donde interviene la fe. Y entonces una persona podrá decir, no, bueno, yo creo que me muero y no pasa nada, simplemente ya dejé de existir. Ok. O te enfrentas a esa seguridad que tiene el corazón humano, no el creyente, el humano, de que hay algo más. Y acepto la revelación que Dios me ha dado. Y en esa revelación, la oferta que me ha dado el Señor. He venido a salvarte, he venido a liberarte de la muerte, he venido a darte vida eterna. Entonces, el final de mi camino en este mundo, que es la muerte, ¿a dónde me va a conducir? A esa vida eterna. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Bueno, durante el camino, esfuérzate, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con aquel que es tu adversario. Es decir, soluciona todos los problemas de esta vida. Soluciona los problemas de esta vida que dependen obviamente de ti, empezando por el principal. Es decir, vive en gracia de Dios. Vive en la misericordia del Señor. Fíjate qué profundo es esto, porque el Señor lo que nos está invitando es a no desaprovechar el tiempo de esta vida procurando cosas que no nos van a ser provechosas. Tienes tiempo en este mundo, estás recorriendo el camino para presentarte ante el juez. Bueno, soluciona tus cosas hoy. Hoy soluciona tus cosas. Porque, ¿qué va a pasar? Bueno, que va a llegar al final del camino y te vas a presentar ante el juez y el juez te va a entregar a la policía y la policía te va a meter a la cárcel. Y aquí viene una frase tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y entonces en esta parte del Evangelio el Señor nos está hablando de cómo nuestra vida va a llegar a su fin, vamos a ser juzgados y hay una posibilidad de que yo no salga de la cárcel hasta pagar el último centavo.
La realidad de nuestra existencia, ¿cuál es? Nosotros podemos salvarnos o condenarnos. Obviamente, si me condeno en esta vida por las decisiones que he tomado en esta vida, nunca saldré de ahí. Eso es lo que se llama el infierno. Pero aquí el Señor está hablando de otra realidad, de la realidad del purgatorio, de la cual voy a salir pagando hasta el último centavo. Y aquí aquí me está llamando el Señor a no dejar para ese momento las cosas. Paga aquí. Ponte de acuerdo con tu adversario, es decir, soluciona las cosas aquí. Aprovecha esta vida al máximo. ¿Para qué? Para no tener que pagar ninguna pena en el purgatorio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos y un feliz fin de semana.